Gusto ya tener en los estudios a Lilia Solano, es colombiana, filósofa, magíster en ciencia política, defensora de los derechos humanos, denunciante de las violencias estructurales en Colombia, fue viceministra de Diálogo Social, Igualdad y Derechos Humanos del Ministerio del Interior en su país, fue directora de la Unidad para las Víctimas, está en Montevideo, vino a presentar un libro, Economía para la Vida. Esa presentación será hoy a las 18:30 en Reconquista 522, este libro que tiene el prólogo del presidente colombiano Gustavo Petro. Lilia, bienvenida, un gusto recibirte en nuestro programa. ¿Cómo es este momento político de Colombia? Tuvimos al presidente Petro cuando asumió el presidente Yamandu Orsi, ha estado en Uruguay, sí. Petro. Si uno lo sigue en redes, ve que lo que plantea el presidente colombiano es que la democracia en Colombia está en peligro. Incluso yo veo que él convoca a la ciudadanía a participar para evitar un posible golpe de Estado en Colombia. Bueno, recordemos que el presidente Petro se elige después de décadas de conflicto armado, pero también en el que esta es la primera vez que la izquierda o el progresismo tiene la posibilidad de gobernar, digamos, tener la presidencia. Entonces, encuentras un país en el que la derecha ha controlado política, económica, mediáticamente, militarmente, y ha sacado réditos de esa estrategia política de control del país. Entonces, hacer un cambio a que llegue el progresismo después de todos estos años de hegemonía política, pues obviamente no ha sido algo fácil. Permanentemente hay ataques de parte, digamos, de estos medios masivos, descalificando la labor del presidente, pero también de la bancada del Congreso y del gobierno en su conjunto. Entonces llega el presidente y el mayor desafío es que cuando tienes un largo conflicto armado, realmente la democracia ha sido muy restringida y muchos de los derechos, muchos de los crímenes que se cometieron durante todos estos años, ahí hubo participación o lo que nosotros llamamos, han habido crímenes de Estado. Entonces, ha tocado reconstruir todo, el concepto de democracia, la participación ciudadana, el derecho a tomar decisiones. Cada una de estas cosas es vista como algo terrible, porque cuando en el espectro político estás muy al otro extremo, entonces estas cosas que serían normales en la acción democrática o en una democracia directa, pues son vistas como un peligro, sobre todo. Justamente, ¿qué valor tiene la democracia hoy en Colombia, por ejemplo? Exacto, entonces eso es lo de fondo, ¿no? Que sales de todos estos años en que mucho del presupuesto se invirtió justamente entre comillas, en el gasto militar. El tema central era la seguridad y no la democracia. Entonces, la seguridad vendida como la única garantía para la vida. Entonces, vemos después de todos esos años un país postergado, quedó postergada la educación, la salud, el empleo, la vivienda, y lo que se ha hecho estos años es recuperar este concepto de que es realmente el pueblo el que elige los gobernantes, pero para un acuerdo donde el sujeto político, es decir, el que representa esta población, sí tiene derecho a decidir. Entonces, hemos tenido una democracia representativa. En medio de esa democracia representativa, pues todos estos años de conflicto, donde también los grupos paramilitares hicieron, recordemos que hubo un momento de la historia que alrededor del 40% del Congreso de la República eran lo que se llamaban los parapolíticos. Entonces ahora hay un Congreso que mayoritariamente está en manos de la oposición, y el gobierno del presidente Petro avanzó, pero no a tener
una mayoría. Entonces, el desafío de este tiempo es qué significa una democracia directa en medio de no hemos tenido dictadura militar, pero sí hemos tenido restringidas las libertades y los derechos. Ahora, esa pregunta que te hacía y esta respuesta, ¿no?, que nos brindás del valor de la democracia teniendo en cuenta todos los intereses que están en juego en esa representación a la que hacías referencia, te agrego otro elemento. ¿Qué impacto y qué alcance tienen, por ejemplo, las políticas sociales que buscan combatir esa violencia estructural? Sí, entonces, como se ha organizado el país, políticamente es también que se gobierna para unas minorías y las mayorías, en estas mayorías ha crecido el empobrecimiento. La mayoría de la población tiene lo que nosotros llamamos empleo informal, es decir, sale al rebusque para la sobrevivencia. Y entonces había que reorganizar también el entendimiento de cómo las prioridades eran para combatir esa desigualdad social, es decir, para que las mayorías alcanzaran la posibilidad de que lo que nosotros llamamos o llaman el buen vivir, que es lo fundamental, no es algo más allá de lo fundamental. Entonces, ahí estamos en un gran desafío. Todavía 3 años en que ha estado este gobierno es muy poco en nuestra historia para que los postergados o la gente que ha estado, sobre todo recordemos que tenemos registradas más de 10 millones de personas víctimas del conflicto armado y miles de desaparecidos, y a lo largo de nuestra historia no solo desaparecidos, sino ejecutados, masacres. Entonces, es levantarse de esa historia de atraso. Uh-huh. La guerra deja ese atraso. Estamos hablando 10 millones ¿en qué periodo? Bueno, la Comisión de la Verdad que se instaló durante unos años, el pasado gobierno, el gobierno del presidente Santos y estuvo hasta el inicio de la llegada, el anterior gobierno del presidente Duque. Ahí se presenta un informe donde se ha, entre comillas, cuantificado en estos últimos, desde los 80 hasta ahora, millones de víctimas. El lío que tenemos es que esto sigue creciendo, esto no ha terminado. Se resolvió, entre comillas, el conflicto armado con un grupo, las FARC, pero el territorio está lleno de conflictividad por la lucha territorial de el narcotráfico. O sea, muchos de los grupos que ahora algunos se llaman bandas criminales son grupos asociados a los negocios del narcotráfico, de la minería ilegal. O sea, la guerra se reinventó porque algo de fondo es que el negocio gigante del narcotráfico es usado también para la compra de armas, y en esta disputa territorial hay muchos grupos, inclusive internacionales, que participan de este negocio y que han llevado a hacer casi imposible el alcance de la paz, tal como había sido planteada por este gobierno, la paz total, y eso ha ido creando gran dificultad porque la paz se pensó también para resolver un conflicto político, y ahora en mucho el territorio nacional es un conflicto de intereses, de luchas por rutas del narcotráfico, y aún eso también hay que resolverlo, ¿no? No puedes decir, no, bueno, esperemos cómo se matan entre unos y otros, sino que la figura la que denominamos es sometimiento a la justicia, no un acuerdo político, sino sometimiento para estas bandas. Pero aún así tenemos el desafío de que mediáticamente los grandes medios usan este tema para decir, mira, el presidente no alcanzó la paz, los narcotraficantes están teniendo derechos,
pero es diferente, es alcanzar la paz con unos acuerdos, si son con las guerrillas históricas, acuerdos políticos, y si son con estas bandas, tiene que haber sometimiento a la justicia, a ver cómo se comprometen a cumplir los acuerdos y avanzar hacia la, digamos, participación de estas bandas en la recuperación de la vida y el territorio. Apuntás a que los medios de comunicación en Colombia tienen un peso muy importante. Sí, son definitivamente uno de los poderes, porque todos los días, más allá de informar, crean una opinión política sobre cómo ellos interpretan lo económico, lo político, lo militar, la paz, todos los temas. Y estos grandes medios, los dueños, son grandes poderes económicos que tienen este pulso del poder. Le dicen el cuarto poder, pero realmente pueden poner o quitar presidentes, ministros, y esa opinión pública, que ha sido mayoritaria, si de pronto la inclinas a olas de violencia, pues pueden volver nuevamente a echar para atrás lo que se ha avanzado en este gobierno. ¿Por qué ganó Petro? ¿Cuál es tu lectura de por qué ganó un presidente como Gustavo Petro, un presidente de izquierda, por primera vez en la historia de Colombia, de izquierda, progresista, como sí. tú recién decías? Sí, que además fue guerrillero, ¿no? En sus años de juventud. Luego llega al Congreso de la República y hace toda la carrera, representante de la Cámara, senador, luego fue alcalde de Bogotá. Y después, pues ahora presidente de la República. Yo creo que representa ese cansancio de una parte de la sociedad que no los representa la guerra, los intereses de acumulación de un sector económico y que quieren el cambio. Él representa esa necesidad porque ves por todo el país que él va a los pueblos, a las plazas, a los departamentos y tiene una gran popularidad porque es un discurso, entre comillas, obvio, por la justicia, por la paz, por la transformación social, por las economías para la vida, entonces todo eso que sería obvio en otro contexto es encarnado por alguien que dice: yo represento, el lema de la campaña fue el cambio por la vida, y se llamó también Colombia pudiera ser Colombia potencia mundial de la vida, en vez de Colombia, el del eterno conflicto armado. Él representa ese deseo, ese sueño por combatir la desigualdad. El problema de fondo en Colombia es esa enorme desigualdad que hay socialmente hablando. Estamos conversando con Lilia Solano, hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Estamos conversando esta tarde con Lilia Solano, es filósofa, magíster en ciencia política, defensora de los derechos humanos, denunciante de las violencias estructurales en Colombia, fue viceministra de Diálogo Social, Igualdad y Derechos Humanos del Ministerio del Interior de su país, fue directora también de la Unidad para las Víctimas, recibió el Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales y hoy a las 6:30 de la tarde presenta el libro Economía para la Vida en Reconquista 522. Y estábamos hablando de Colombia y es inevitable hablar de lo que está pasando con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su decisión hacia América Latina. En el caso, por ejemplo, de México, hay muchas presiones comerciales sobre México. En el caso de Venezuela está complicado lo que pasó con una embarcación en la cual se bombardeó, se mató a sus 11 integrantes, se dijo que era el narcotráfico, que ese narcotráfico entraba a Estados Unidos y le hacía un daño. Ese es el argumento del presidente de Estados Unidos. Pero bueno, ¿cómo es la situación para Colombia en este contexto? Sí, bueno, nosotros lógicamente hemos abogado siempre por la soberanía de los pueblos. Entonces, todo este discurso choca mucho con la acción política que ejerce Trump desde la presidencia de su país. Pero ahora hay un
un enorme peligro en que haya desplazado todo este arsenal bélico y también buques de guerra y submarinos y 4.000 efectivos del comando, creo que es el Comando Sur, pero todo eso envuelto en el discurso de combatir el narcotráfico, lo cual, por ejemplo, para nosotros desde Colombia es una cosa muy sorprendente porque ha enfilado todo este ataque inicialmente contra Venezuela y hablando sobre el cartel de los soles. Igualmente podría justamente buscar otros caminos que no fueran la agresión militar para la lucha contra el narcotráfico. Desde Colombia dijimos, por ejemplo, Estados Unidos certifica a los países o descertifica a los países en su lucha contra el narcotráfico, o está a punto de descertificar a Colombia, que hemos luchado tanto y hemos pagado un costo tan alto en la lucha antinarcóticos, sobre todo nuestro campesinado. Pero decimos, hay otros caminos. Por ejemplo, la droga llega a cada calle norteamericana, es decir, deben haber unas mafias locales también que habría que combatir localmente. Hemos propuesto muchas veces que localmente Estados Unidos debe pensar en todos sus programas de salud y educación a su propia población en vez de criminalizarla. También hay unas denuncias de cómo la DEA también muchas veces adelanta negociaciones, casi como funciona como un cartel. Entonces hay unas cosas que tendrían que arreglar localmente antes de decir que la única forma de combatir el narcotráfico es irse a las aguas del Caribe a tomar decisiones como la que ya mencionaste. Se asesinaron 11 personas, no se sabe ni siquiera si eran 11, se ha presentado mucho el video y no queda claro si son 11 o si son 4 y cómo, en qué momento vieron que sí era una embarcación que transportaba droga. No hay claridad. Y el presidente Trump dijo, bueno, ahora hay 11 narcotraficantes en el fondo del mar. Ahora, ¿vos pensás que es más fácil criticar o decir que hay que salir a combatir afuera que mirar internamente las consecuencias del narcotráfico que tiene Estados Unidos, por ejemplo? Yo creo que la relación con Venezuela tiene que ver con el interés que ha tenido Estados Unidos en Venezuela, en el petróleo. Enmascaran un poco el tema de qué es el narcotráfico, cuando en realidad hay unos intereses económicos y políticos. Y lo mismo con México, ¿no? Ya ha amenazado a México. La presidenta de México tuvo que pararse duro y decir, porque le dijo Trump, usted hace lo que Estados Unidos le diga, y ella dijo, hago lo que el pueblo mexicano y la Constitución mexicana dice. Pero la amenaza es a la soberanía de los pueblos, al deseo de estos pueblos de integrarse y tener un proyecto del buen vivir, más allá de realmente combatir el narcotráfico. Uh-huh. Y en el caso de Colombia, ¿cómo es la situación de la frontera con Venezuela? Porque bueno, hasta hace muy poco se señalaba que eran millones de venezolanos que pasaban de Venezuela a Colombia, lo cual, bueno, también seguramente es una situación complicada para los colombianos. Sí, es una situación complicada. Este gobierno en particular, en lugar de estigmatizar a estos migrantes, ha tratado de pedir ayuda internacional a los órganos que les corresponde también, de la ONU, y decir, bueno, más que perseguirlos, lo que necesitan es como pueblos, somos hermanos, somos pueblos hermanos, ¿no? En un momento de la historia, Venezuela recibió millones de colombianos que huían del país por razones del conflicto y de la violencia. Entonces, es todo esto, como la amenaza de una guerra, hace que nuevamente población migrante pase de Venezuela a Colombia,
y tenemos es que hemos insistido, tú mencionaste, yo fui la viceministra del Diálogo Social, que hace parte del Ministerio del Interior, y tanto en la política exterior como interior hemos dicho, todos los conflictos deben buscar un camino negociado, concertado. Si es conflicto internacional, también hay las instancias diplomáticas y los caminos para resolverlo, porque la guerra solo va a traer guerra. Y eso hemos visto lo que pasó, por ejemplo, en las invasiones como a Irak. Después de muchos muertos, se retira, después de años de un país destrozado, se retira el ejército norteamericano y no puede decirse triunfó, sino que la guerra produjo más guerra y no quisiéramos, no es un momento para que en América Latina pueda un gobierno como el norteamericano arrasar también las frágiles democracias que se han construido con tanto esfuerzo, y gobiernos como el mexicano, que la presidenta Claudia Sheinbaum es claramente progresista, el presidente Petro claramente progresista, y en Venezuela también han tenido el derecho a construir un modelo de gobierno y político que va a las urnas, y en las urnas venezolanas es donde se define qué tipo de gobierno quiere el pueblo venezolano. El último proceso fue muy cuestionado, ¿no? Incluso hasta por miradas progresistas, digamos, de lo que sucedió en Venezuela. ¿Qué valor tiene eso? Sí, en Colombia hemos dicho, bueno, que hayan hay unos caminos, ¿no? A ver, que se presenten las actas, que haya una rendición de cuentas, hay organismos internacionales, pero luego la experiencia de las guerras es que, por ejemplo, en Colombia, en el conflicto interno que tenemos, lo que más mueren y sufren son los civiles. Entonces puede terminar un pueblo siendo atacado y los civiles que serían personas inocentes terminen en medio de un conflicto. Entonces es ese llamado obvio a la soberanía de los pueblos y a respetar los pactos, los tratados, los medios de resolver esos conflictos, y definitivamente si hay cuestionamientos al gobierno venezolano, que se tramiten en los canales que tengan que tramitarse, pero no a través de la guerra. Te ha tocado ocupar cargos importantes en los últimos años, si uno mira el continente. Bueno, recién mencionabas a la presidenta de México, Argentina tuvo una presidenta mujer, lo mismo Brasil, lo mismo Chile. Acá en Uruguay no, de hecho acá tenemos poca presencia femenina en nuestro parlamento. ¿Cómo es hacer política siendo mujer en Colombia, por ejemplo? ¿Qué está pasando con la perspectiva de género allí? Sí, bueno, las mujeres tenido que dar una larga lucha para alcanzar, digamos, justicia, más que las cuotas de 30%, aunque son importantes, son lo real posible, pero el gobierno del presidente Petro promovió una lista que llamamos cremallera al Congreso de la República. En la lista tenía que ir un hombre y una mujer, un hombre y una mujer. Entonces el 50% del Congreso alcanzó la posibilidad en el pacto histórico de tener mujeres que demuestran que pueden ser legisladoras. Luego hubo la elección de la fiscalía, y por primera vez en la historia una terna solo de mujeres, para garantizar que de todas formas una mujer quedara elegida. Y lo mismo en los cargos como Defensoría del Pueblo, en la terna habían 3 mujeres, de la cual quedó elegida una. Y hay reales garantías en un gobierno progresista de que sea paritaria la participación de las mujeres. En un país que ha tenido una larga guerra como Colombia, las mujeres hemos sido parte del botín de la guerra. Mas, sin embargo, el presidente Petro dijo, voy a gobernar con las mujeres y para las mujeres, y eso ha pasado, con obviamente el respaldo de muchas de las mujeres para que él llegara a la presidencia de la República. Entonces no nos ha tocado fácil, pero hemos mostrado que en la guerra las mujeres nos tocó sostener
la vida, sostener la política, la economía. Entonces no habría razón por la cual quedemos postergadas después de una lucha larga. Pero eso no es fácil. Cada 2 días una mujer es asesinada, o sea, un feminicidio por mucho tiempo, ¿no? Todavía se mantiene. Entonces quiere decir que hay un largo trabajo por delante. Muchas mujeres son castigadas por lo que llama la cultura machista por desobediencia. Una de las razones de feminicidios es que no obedece. Y cambiar todo eso realmente a una verdadera democracia, a un Estado que proteja la vida de las mujeres, pues es una larga tarea, pero por lo menos hay voluntad política para ese cambio. Uh-huh. ¿Cómo es la relación del gobierno con la organización de los trabajadores por un lado y de los empresarios colombianos por el otro? Sí, hay un pulso difícil en el sentido de que se ha legislado más para el empresariado y para el gran capital, se ha gobernado también más para el gran capital, pero digamos los sindicatos a lo largo de la historia fueron uno de los sectores más golpeados en términos de la violencia. Es uno de los países con más asesinato de sindicalistas, pero estamos en un momento en que se defienden los derechos de los trabajadores. El salario mínimo es realmente mínimo, entonces se ha trabajado para una concertación sobre el alcance del salario básico y luchamos porque en este gobierno se den las garantías que habían estado postergadas, y yo creo que los trabajadores han sido parte de ese electorado que contribuyó al cambio con el que llegó este gobierno. ¿Has tenido contacto con autoridades de gobierno, de la fuerza política Frente Amplio? ¿Has estado reunida? Sí, estuve justamente ayer con la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República, y ahorita vengo de una reunión con el presidente del Frente Amplio, porque un país como Uruguay creó una fuerza tan importante que Frente Amplio, que garantiza la posibilidad no solo de alcanzar el gobierno y el poder, sino también de construir una base social, un movimiento que me imagino que tendrá desafíos, pero que es un modelo para muchos otros países en América Latina, y para nosotros también en Colombia. El Frente Amplio es un modelo de haber inclusive perdido una elección, ido a sus bases, escuchado, digamos, la autocrítica y regresado a transformar, digamos, esa exigencia que las bases tenían. Entonces, sí, una conversación muy importante en el sentido de que podemos, los partidos progresistas, los partidos de izquierda, aprender cómo ir a la contienda política, más allá de polarizar como se hace en algunos países como Colombia, sino cómo encontrar un debate de ideas que le sirva al conjunto del país. Uh-huh. Lilia Solano, muchas gracias por tu visita esta tarde a Palabras Cruzadas. Muchísimas gracias, compañeros.